Bienvenido a un video para resolver triángulos especiales derechos. Los objetivos de este video son determinar la relación de los lados de un triángulo derecho 30-60-90, y un 45-45-90, y luego use estas relaciones para resolver triángulos especiales derechos. Comencemos considerando un triángulo equilateral con cada lado de longitud 2. Recuerda un triángulo equilateral. Todos los ángulos serían iguales a 60 grados. A continuación, avisará que en rojo dejé un bisector perpendicular de uno de los ángulos que forman dos triángulos correctos. Consideremos el triángulo a la derecha. Este ángulo aquí ahora tendría 30 grados, tanto tenemos 30, 60, 90 triángulo correcto. El hipóteno sería 2. Y esta pierna aquí ahora tenía longitud 1 desde este segmento rojo bisectado este lado del triángulo. Así que ahora lo que vamos a hacer es llevar este triángulo correcto aquí. Y encuentre la longitud de esta pierna falta aquí. Así que llamaremos a esta A, llamaremos a este lado B, y llamaremos a este lado C. Así que, utilizando el teorema del Pitágoras, tenemos a cuadrado más un cuadrado debe ser igual a 2 cuadrados. Tenemos cuadrado a más 1 es igual a 4. A cuadrado igual 3. Toma la raíz cuadrada de ambos lados. Tenemos a igual a la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto volver a nuestro triángulo derecho 30, 60, 90. Esta pierna tiene longitud 1, esta pierna aquí tiene longitud cuadrada raíz 3, y el hipóteno tendría longitud 2. Ahora cada 30, 60, 90 triángulo correcto sería similar a este triángulo aquí y por lo tanto los lados serán proporcionables. Que también nos dice que podemos multiplicar o dividir estas tres longitudes por cualquier constante y también produciría un triángulo derecho 30, 60, 90. Y podemos utilizar esta información para desarrollar una relación general entre los tres lados de cualquier triángulo correcto 30, 60, 90. Entonces, por ejemplo, si multiplicamos cada uno de estos lados por x, mantendríamos la misma proporción. Aviso. El lado opuesto del ángulo de 30 grados es igual a 1. Un xx sería igual a x. Aviso que el lado opuesto al ángulo de 60 grados es raíz cuadrada 3. Bien, cuadrado raíz 3xx sería x raíz cuadrada 3. Y luego por último, el lado opuesto al ángulo de 90 grados es igual a 2. 2xx sería 2x. Así que lo que hemos hecho ahora se desarrolla la relación general entre los tres lados de cualquier triángulo derecho 30, 60, 90, y la razón que es útil es si podemos determinar x. Podemos entonces determinar la longitud de cualquier otro lado. Vamos adelante y pruébalo. Lo primero que necesitamos reconocer aquí es que tenemos un triángulo derecho 30, 60, 90, y el lado conocido es opuesto al ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si pasamos por aquí a nuestras tasas para cualquier 30, 60, 90 triángulo correcto, aviso de que el lado opuesto al ángulo de 90 grados es igual a 2x. Entonces, para este triángulo, 2 veces debe ser igual a 15. Y esa es nuestra ecuación que debemos resolver. Así que dividimos ambos lados por 2, tenemos x igual 15, 2 o 7.5. Vamos adelante y lo dejamos como 15, 2, pero ahora que sabemos x podemos determinar la longitud del lado opuesto al ángulo de 30 y 60 grados. Aviso de que el lado opuesto al ángulo de 30 grados es igual a x, así que está el ángulo de 30 grados. El lado opuesto aquí sería igual a 15, 2. Y aviso al lado opuesto el ángulo de 60 grados sería igual a x raíz cuadrada 3. Así teníamos 15, 2x raíz cuadrada 3 o 15 raíz cuadrada 3 dividida por 2. Y ahora que el triángulo está resuelto, vamos a mirar uno más. De nuevo, lo primero que debemos reconocer es que tenemos un triángulo correcto 30, 60, 90, y también sabemos la relación entre los tres lados. En este problema, damos el lado que es opuesto al ángulo de 60 grados. Entonces, si miramos nuestras razones, noten que el lado opuesto de 60 grados es igual a x raíz cuadrada 3. Así que tenemos x root cuadrado 3 deben igualar 6. Podemos resolver esto para x y luego encontrar la longitud de los dos lados faltantes, así que dividiremos por la raíz cuadrada 3. Tenemos x igual 6 divididos por raíz cuadrada 3. Vamos adelante y racionalicemos esto. Parece que vamos a tener 6 raíz cuadrada 3 dividido por 3. So x es igual a 2 raíces cuadradas 3.
Ahora regresando a nuestras relaciones, x es la longitud del lado opuesto al ángulo de 30 grados. Así que aquí está el ángulo de 30 grados. El lado opuesto aquí debe ser igual a 2 raíz cuadrada 3. Y el lado opuesto de ángulo de 90 grados debe igualar 2xx. O 2 por 2 root cuadrado 3, y que sería 4 root cuadrado 3, y ahora que el triángulo se resuelve bien. Ahora vamos adelante y aplique el mismo principio a un triángulo correcto 45, 45, 90. Lo que hacemos ahora es comenzar con un cuadrado 1 por 1 para saber que cada ángulo es igual a 90 grados. En rojo aquí tenemos el diagonal, que será estos dos ángulos. Por lo tanto, tenemos un triángulo correcto aquí donde un ángulo es de 90 grados, y los otros dos serían de 45 grados. También debemos avisar que las dos piernas del triángulo correcto son iguales a 1. Por lo tanto, ahora podemos usar el teorema Pythagorean de nuevo para determinar la longitud de la hipotenusa. Así que llamaremos a estas dos piernas A y B. La hipotenusa sería C. Así que vamos a tener un cuadrado más un cuadrado debe ser igual a C cuadrado. Tenemos 2 igual C cuadrados. Así tenemos C igual raíz cuadrada 2. Así que sabemos la relación entre los tres lados de cualquier triángulo correcto 45, 45, 90, y el otro triángulo correcto 45, 45, 90 sería similar a esto, lo que significa también sería significado proporcional. Podemos multiplicar o dividir estas tres longitudes por cualquier constante y produciría un triángulo similar 45, 45, 90. Vamos adelante y multiplica cada lado por x, así que aviso los dos lados opuestos a los ángulos de 45 grados. Sería un xx o solo x, y para el hipoteno tenemos xx la raíz cuadrada de 2. Utilizaremos esta relación general para ayudar a resolver cualquier triángulo correcto 45, 45, 90. Vamos adelante y pruebe. Otra vez, aviso en la esquina superior derecha tenemos nuestras relaciones y se dan un triángulo correcto 45, 45, 90. Aviso de que hemos dado la hipotenusa o el lado que es opuesto al ángulo correcto. Así que pasar a nuestras relaciones que significa 10 debe ser igual a x root cuadrado 2. Vamos adelante y configure eso. X la raíz cuadrada debe ser igual a 10. Avanzaremos y resolver esto para x. Racionalicemos. Tenemos 10 raíces cuadradas 2. X igual 5 raíz cuadrada 2. Aviso de que los dos lados se oponen a los ángulos de 45 grados. Son iguales a x, así que ahora hemos resuelto el triángulo. Esto es 5 unidades root cuadradas 2 y así es esto. Y vamos adelante y pruebe uno más. Otra vez, necesitamos reconocer que este es un triángulo correcto 45, 45, 90, y el lado conocido es opuesto al ángulo de 45 grados. Y aviso de que nuestras relaciones nos dicen Sx es igual al lado opuesto al ángulo de 45 grados. Entonces no tenemos mucha ecuación aquí. X es igual a 2 raíz cuadrada 10, lo que significa que el otro lado opuesto al ángulo de 45 grados también es 2 raíz cuadrada 10, y luego el hipoteno o el lado opuesto al ángulo de 90 grados sería igual a xx raíz cuadrada 2 o 2 raíz cuadrada 10x raíz cuadrada 2. Así que llamamos a este lado c. Tenemos c igual 2 raíz cuadrada 10x raíz cuadrada. Bueno, eso nos va a dar 2x la raíz cuadrada de 20. Por supuesto, esto se simplifica. 20x así es lo mismo que 4 por 5 y 4 un cuadrado perfecto. Así que es simplificar a 2. Ya tenemos 2 aquí para que nos dará 4 raíz cuadrada 5. Así que este lado desaparecido aquí sería 4 raíz cuadrada 5. Y ahora que el triángulo se resuelve, conocer las relaciones para los triángulos derechos 30, 60, 90, y 45, 45, 90 pueden ser útiles cuando estás tratando de resolver estos tipos de triángulos especiales de derecho. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver.